Con todos ustedes, Santiago Abascal, presidente de Vox España. Santi, pregunta. ¡Santi, guapo! Siéntate. Sí, siéntate para que no te... Pero luego me levanto yo y te quedas. Vale, venga. Es que si no quedas... Sí. Muy bien. Para que no haya una persona. ¿Quieres repasarlas o te las leemos luego? Buenas tardes a todos los presentes, afiliados de Vox, simpatizantes, interesados en nuestras propuestas, amigos todos. Antes de continuar, quiero deciros que os han pasado unas preguntas, pero os pido que tengáis en cuenta que han salido de Madrid a las 5 de la mañana, están aquí todo el día, se irán tarde y mañana tienen también una serie de actos que hacer. Por tanto, vamos a hacer solo 5 o 6 preguntas, porque algunas seguro que se repiten también, y además Santi os lo va a explicar todo muy bien, con lo cual, con 5 o 6 preguntas, si nos disculpáis, para que puedan marcharse a una hora razonable a Madrid. 7. Bien. Bueno, quiero daros las gracias a todos por haber venido. Permitidme que salude y dé las gracias a Isabel Lázaro, que es la presidenta de Vox Tarragona, que ha venido con unos compañeros de Vox. También a Llanos Masó, presidente de Vox Castellón, y a los compañeros de Vox Castellón que nos acompañan. Y, por supuesto, a nuestro presidente nacional, Santiago Abascal, por estar otra vez entre nosotros. Y quiero daros la bienvenida a todos y agradeceros vuestra presencia. Los valencianos, como podemos ver esta noche, y es un placer para nosotros, habéis decidido acompañarnos esta tarde, en la que voy a tener el placer de poder presentaros otra vez entre nosotros aquí en Valencia a Santiago Abascal, que nos va a presentar las propuestas de nuestro partido para España, para una España a la que queremos honrar, a la que siempre Valencia ha ofrendido glorias y que hoy, por desgracia, está amenazada. Diría más, herida en lo más profundo, en su propia esencia. Por eso Vox se está dejando la piel en los tribunales, en la calle, en los medios de comunicación que nos dan audiencia, en los despachos de trabajo, para recuperar la España que algún día conocimos, la España de la que nos hemos sentido tan orgullosos y de la que esperamos que vuelva a ser grande en el futuro próximo como lo fue en el pasado. Por eso Santi nos va a hablar de una España por venir. Pero hoy nos encontramos en Valencia y los valencianos tenemos mucho que decir para esa reconstrucción de nuestra nación. Yo decía en un artículo hace un par de semanas que Vox es la voz de Valencia. Alguien me dijo, no, Vox es la voz de España. Y dije, claro, por supuesto, faltaría más, pero permíteme que yo me ocupe y me preocupe de Valencia y su provincia, porque es mi cometido, es mi compromiso y es además mi firme voluntad. Y como decía allí, los valencianos no aspiramos a ser un núcleo cerrado en la parte oeste del Mediterráneo, muy al contrario. Igual que el comercio y la cultura crearon nexos de unión con otros pueblos, nosotros somos también un pueblo que sabe cuál es su identidad valenciana y española y que gracias a eso se abre a Europa y el mundo en un proyecto común de pensamiento. Hoy nos hablan de derechos, pero nos arrebatan uno de los primeros, el derecho a pensar en libertad. Una libertad que fue precisamente fruto de una batalla que ganó el cristianismo frente a la esclavitud. La dignidad de la persona en su identidad como individuo se refleja precisamente en la libertad de pensamiento
y en la propia dignidad personal, siempre bajo un planteamiento común. Lo que es bueno para el hombre, lo es para un pueblo, lo es para una nación. Nuestra tierra, nuestro histórico reino de Valencia, cuyo título ostenta Su Majestad Felipe VI, ha estado muchas veces en peligro y hoy también lo está, tanto por el acoso del imperialismo pancatalanista de fuera como por parte de algunos advenedizos de dentro, y por desgracia esto es lo más triste y más peligroso. En estos días vemos cómo se está adoctrinando a nuestros hijos en una mentira histórica, subvencionando a entidades privadas catalanistas como Escola Valenciana, y se nos habla de falsos países catalanes. Se desprecia nuestro reino y nuestra historia. Se nos impone una inexistente unidad de la lengua con el catalán, rechazando nuestro valenciano real, recogido en las normas del Puig, que además tuvo nuestro valenciano un siglo de oro que ellos no tuvieron. Se aplica a la fuerza una inmersión lingüística que hace que no podamos estudiar y relacionarnos en español, la lengua común de todos los españoles y riqueza, además, para una región bilingüe como la nuestra. Se introduce indiscriminadamente la ideología de género en los colegios, envenenando a los pequeños, y se sanciona el simple hecho de pensar de otra manera. Se intenta destruir la familia natural, al ser humano, y ya solo nos faltaba que en una proclamación de una fallera, nada menos que de la señora Oltra, se hiciera mofa, se hiciera burla de una persona valenciana, fallecida por cierto, que con errores y grandísimos aciertos hizo grande Valencia, como ha sido Rita Barberá, Dios la tenga en su gloria. Pero todos esos advenedizos se van a encontrar siempre con una muralla impenetrable sostenida por tres inquebrantables pilares: nuestra tradición y nuestra devoción a la Mare de Déu dels Desemparats, la fuerza de nuestras fallas que dignifican esta tradición de los valencianos, y Vox, que no va a cejar nunca en defender nuestra tierra frente a cualquier invasor que nos quiera someter, porque los valencianos a veces pasamos, pero lo bien cierto es que a los valencianos no se nos doma, no se nos engaña y no se nos somete. Valencia es cosmopolita y así ha conquistado el mundo en las artes gráficas, en la literatura, en el derecho, en la ciencia médica, con nombres tan ilustres como valencianos ilustres como Luis Vives, Blasco Ibáñez, Sorolla, Grisolía y tantísimos otros, porque los valencianos somos un pueblo que sabe cuál es su lugar en la historia, sin que para ello tengamos que distanciarnos de aquellos con los que hemos forjado precisamente esa historia común y con los que compartimos en lo geográfico y político, en lo nacional y europeísta, pero también en lo íntimo y personal, nuestro destino. Y si la unión hace la fuerza, Vox y los valencianos tenemos por delante un futuro prometedor en el que ofrendar con orgullo nuevas glorias a nuestra nación, nuevas glorias a España. Hoy, amigos, tenemos nuevamente entre nosotros en Valencia a Santiago Abascal, un amigo, un hombre de bien, un político cabal, honrado, preocupado por la sociedad en la que vivimos, ocupado en la defensa de su país y de sus conciudadanos, un hombre que ya desde muy joven plantó cara a los asesinos de ETA que tanto dolor han causado a nuestra patria y que algunos quieren dejar en el olvido
confundiendo a las víctimas con sus verdugos. Un hombre, os decía, en definitiva, que quiere darnos esperanzas de una España por venir. Cuando quienes tienen miedo al éxito de Vox, si estuvieran esta noche aquí, miedo sería poco, nos etiquetan de extrema derecha, Santi siempre dice que Vox es de extrema necesidad. Pues bien, permitidme que yo os diga que por el bien de Valencia, por el bien de España y siempre con Vox, quien es de extrema necesidad es él. Santi, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Amigos, con todos ustedes en nuestra casa, que es la suya, en Valencia hoy, Santiago Abascal. Muy buenas tardes y permítanme que comience dando las gracias a José María por sus amables palabras, a Vox Valencia por la organización de este acto, además de las gracias, la enhorabuena por su capacidad de convocatoria, a la hípica por habernos acogido en su casa y a todos ustedes por tener la amabilidad de acompañarnos, por mostrarnos este interés y el cariño que nos están mostrando durante estos minutos iniciales de este evento. Habéis hecho que vuelva a ocurrir, como está ocurriendo de manera sistemática en todos los pueblos y ciudades de España. Un nuevo acto de Vox abarrotado, lleno, donde ya no hay sillas vacías y donde se demuestra que a pesar de la poca presencia en los medios de comunicación, a pesar del boicot al que hemos sido sometidos durante estos años, el mensaje de Vox, de maneras verdaderamente extrañas que incluso nosotros no acertamos a descubrir, está llegando a muchos rincones y a muchos españoles que están recobrando el interés en esta alternativa política. Así que muchísimas gracias a todos ustedes. Para empezar, ya ha dicho José María algunas cosas muy importantes, pero para empezar a hablar, y como presidente nacional de Vox, quiero decir tres cosas. En primer lugar, los países catalanes no existen más que en la imaginación calenturienta de algunos y jamás existirán en el programa de Vox. Y digo que jamás existirán en el programa de Vox, ni Vox pactará con quienes quieran imponer de ningún tipo de manera los países catalanes y anegar las diferentes identidades que caracterizan a España. En segundo lugar, Valencia no es Cataluña ni será nunca Cataluña. En tercer lugar, la lengua valenciana, la lengua de los valencianos, no es el catalán, sino la lengua valenciana y la lengua española. Ambas son las lenguas de los valencianos. Yo creo que era importante decir esto y establecer también un compromiso, no solo de los líderes locales, de los líderes provinciales, de los líderes regionales de Vox, sino también un compromiso de la dirección nacional de Vox, un compromiso absolutamente necesario en estos momentos en los que estáis padeciendo no solo la presión del pancatalanismo por parte de los gobiernos del norte, sino la presión del pancatalanismo infiltrado en el propio gobierno de la Generalidad Valenciana. Nosotros somos un partido joven, somos una alternativa política nueva, solo 4 años. Comenzamos en el año 2014, cuando fundamos este proyecto, acompañados de una de las personas más admirables por todos los españoles y que entendemos además que no es patrimonio de Vox, sino de tantos y tantos españoles que incluso quizá no nos voten nunca, como es José Antonio Ortega Lara, y quizá por esa impronta, por tener el apoyo de personas como él, que siguen participando de manera activa en este proyecto, es por lo que hemos sido capaces de demostrar, a pesar de los malos resultados electorales durante estos 4 años, de demostrar y ejercer algo absolutamente imprescindible en política y en la vida, y es perseverancia. Podríamos, después de no haber entrado en las elecciones europeas de hace 4 años, obtuvimos un 250.000 de votos en toda España y nos faltaron 1.700 para poder tener representación. Eso habría cambiado probablemente la historia de estos 3 años, porque muchos españoles
habrían comprendido en aquel mismo instante la utilidad del proyecto de Vox y nos habrían apoyado en distintas elecciones. No ocurrió y empezamos a recibir menos apoyos. Pero nosotros continuamos, y continuamos no por cabezonería, no porque pensásemos que nosotros estábamos llamados personalmente o colectivamente, un grupo de personas, a salvar a España o a ofrecer esa alternativa política, sino porque nadie lo estaba haciendo. 4 años después de haber recibido unos apoyos electorales muy por debajo de nuestras expectativas, después de sonoros fracasos, ¿por qué edulcorarlo? No nos gusta la corrección política, ni siquiera cuando tenemos que hablar de nosotros mismos. 4 años después seguimos aquí porque nadie está ofreciendo el mensaje que nosotros entendemos que representa a muchos españoles, porque tenemos la convicción de que hay una España muy numerosa que está sin representación, de que hay una España por venir, que es precisamente toda esa España que está votando sin alegría, que está votando por el voto del miedo, que está votando por el voto útil, que está votando lo que ve más en la televisión porque cree que es lo único que va a salir. Pues bien, nosotros creo que hemos sido capaces de detectar la insatisfacción de esa parte tan importante de España, de esa España que madruga, que trabaja, que muchas veces no está implicada políticamente, de esa España que ha protagonizado durante estos últimos meses la revolución de los balcones y que ha sido la principal responsable de parar el golpe separatista, no nuestro gobierno, sino los españoles que han salido a las calles apoyados por una fiscalía independiente y por su majestad el rey Felipe VI. Esa perseverancia ha sido una de las señas de identidad de Vox y entendemos que esa perseverancia será premiada por los españoles, junto con otras 2 características que definen absolutamente al proyecto político de Vox. La coherencia. Vox dice lo mismo en toda España. Vox no viene a Valencia a lanzar un discurso en defensa de la identidad valenciana y de la identidad española y a decir una cosa distinta en Alcalá de Henares o en Galicia. Vox no va a criticar las autonomías en Madrid y a defenderlas en Lérida, en Gerona o en cualquier otro sitio de España. Vox no va a Aragón a callarse sobre el plan hidrológico nacional y a defenderlo en Murcia. Vox dice lo mismo siempre y Vox dice lo mismo en toda España. Y en tercer lugar, la claridad. Ahora está de moda hablar de transparencia. Los viejos partidos y los partidos semiviejos han puesto de moda la palabra transparencia, que afecta a las cuentas públicas, a que sepamos cuánto dinero reciben, en qué se lo gastan, y parece que en esas cosas sí se lo toman un poquito en serio. Pero la transparencia tiene que afectar también a los planteamientos políticos. La transparencia no puede afectar únicamente a unos presupuestos, a unas cuentas, no, a en qué se gastan el dinero de los ciudadanos. Tiene que afectar también de una manera muy clara a los programas políticos. ¿Por qué Vox está caracterizado por la auténtica transparencia, por la claridad junto con la coherencia y la perseverancia? Porque a Vox se le entiende todo. Nosotros podemos disgustar, y de hecho disgustamos mucho a una parte de los españoles, lo sabemos, a pesar de lo cual aspiramos a convencerles, y podemos gustar a otros muchos españoles, pero se nos entiende todo. No dejamos indiferente a nadie. Es más, estamos convencidos de que de todo aquello que defendemos, pues habrá españoles y personas incluso que estén en esta sala a las que no les convenza todo, de que algunas de las cosas que estamos defendiendo son socialmente mayoritarias y las defendemos, pero no por eso, sino porque creemos en ellas. Otras de las que defendemos son socialmente minoritarias, a pesar de lo cual también estamos absolutamente comprometidos en su defensa y en un esfuerzo diario para convencer a todos esos españoles que no piensan como nosotros. Por lo tanto, perseverancia, coherencia y claridad están detrás del hecho cierto de que hace unos meses, cuando Vox organizaba un acto en Valencia, no había esta cantidad de gente, de que hace unos meses, cuando Vox iba a un sitio como Jaén, que estábamos el otro día, había 40 personas y la última vez en una ciudad pequeña como Jaén había 400. Eso está detrás del hecho de que Vox ha aparecido ya en las encuestas de intención de voto y de que sabemos que las encuestas internas del Partido Popular y de Ciudadanos están dando a Vox una representación muy por debajo de nuestras ambiciones políticas, pero ya de 2 o 3 escaños en el Congreso de los Diputados. Y está detrás de que Vox esté recibiendo un apoyo masivo de muchísimos españoles para poder ser la acusación popular en el juicio contra los golpistas, que no es, sin más, ser la acusación popular, enunciado así de una manera técnica y jurídica, es que somos la acusación del pueblo español contra el golpismo separatista. Y eso lo ha hecho Vox cuando otros no querían hacerlo. La claridad tiene consecuencias.
hablar desafiando a la corrección política, a la dictadura de la corrección política dictada por la izquierda en España y en todo Occidente desde mayo del 68 y que ha hecho rendirse sucesivamente a las diferentes ideologías que han intentado enfrentarse al pensamiento izquierdista, tiene consecuencias. Ya saben lo que son todos ustedes: ultraderechistas, xenófobos, racistas, machistas, homófobos, transfobos, retrógrados. Estoy seguro que se les ocurren más cosas. Fachas. Eso es lo que somos todos y cada uno de los que nos atrevemos a desafiar a la corrección política. No somos nada de eso. ¿Vamos a perder un solo segundo en defendernos? No, porque somos nosotros los que estamos al ataque, estamos pidiendo cuentas a los que quieren romper el proyecto común de España, estamos pidiendo cuentas al totalitarismo de izquierdas, de Pablo Iglesias y compañía, estamos pidiendo cuentas al Partido Socialista por ponerse de espaldas a la nación española y estamos pidiendo cuentas al Partido Popular por haber traicionado a su electorado. Por lo tanto, ni un solo segundo en justificarnos, en defendernos, porque no tenemos ni un solo complejo. Pero no me quiero quedar en la palabrería, en decirles hablamos claro y por eso nos insultan, somos perseverantes y ponernos flores. Quiero hablar de unas cuantas cosas en las que Vox, las esenciales, está hablando con absoluta claridad. En primer lugar, de España, nuestra patria, de la nación española. Nosotros no edulcoramos las cosas, el Estado, nuestro país, no. De España, nuestra patria, esa palabra tan bonita, esa palabra que ha sido proscrita, que han querido que no dijéramos, la tierra de nuestros padres. Y lo estamos... ¡Ah! Y cuando hablamos de España, no hablamos de la Constitución. La Constitución es la norma de convivencia, es la ley necesaria para que los españoles no nos matemos entre nosotros, las leyes necesarias que tiene cualquier Estado para garantizar la convivencia. Pero esos que dicen, somos patriotas constitucionales, perdón, somos españoles y aspiramos a comportarnos patrióticamente, pero no somos patriotas de la Constitución. Como demócratas queremos que la Constitución se respete, pero la Constitución podrá gustarnos más, gustarnos menos e incluso podremos pretender su reforma. Pero nosotros lo que defendemos es la base de nuestra Constitución, que es la unidad de España, cuya permanencia vamos a defender siempre. ¿Y eso qué significa? Eso significa que nosotros no respondemos al golpe separatista como Mariano Rajoy, que decía, no, esto lo tenemos que votar todos los españoles. No. La unidad de España ni se vota, ni se negocia, ni se discute, ni la votamos todos los españoles. Yo he perdido a mi padre este año, he perdido a mis abuelos recientemente, en los últimos 5 años. ¿Con qué cara podría yo mirar a ellos que ya no están y decirles que en una votación de un domingo, en unas pocas horas, vamos a jugarnos y tomar una decisión sobre el legado, sobre la herencia que ellos nos han entregado? ¿Qué tipo de derecho es ese a disponer de la unidad de una nación? Yo recuerdo cuando Mariano Rajoy empezó a recoger firmas para responder al primer desafío del separatismo catalán y a decir que habría que hacer un referéndum en toda España. Bueno, ¿haremos un referéndum en toda España? Sí, pero para decidir cuál es la organización territorial del Estado y si queremos autonomías o no las queremos, pero no para decidir la misma suerte de España. Pero sobre eso no quieren que votemos. Cuando hablamos de las autonomías se nos entiende también con toda claridad. Nosotros creemos en la unidad y en la pluralidad de España. Nosotros amamos a España completamente. Yo, que soy vasco, quiero a mi patria chica igual que quiero a mi patria grande. No es que sea complementario, es que es imposible hacerlo de otra manera. Hay quienes no lo entienden. Pero nosotros, que amamos a España de esa manera, no necesitamos un montón de parlamentos autonómicos para amar a nuestra patria chica. El Estado de las autonomías no ha garantizado la pluralidad de España. España, con sus costumbres diferentes, estaba ahí, con sus distintas lenguas regionales, con su lengua común, estaba ahí. Permanecía a lo largo de los siglos. ¿Y han venido las autonomías a salvar la diversidad de España? No, han venido a atacarla. Y eso lo saben ustedes perfectamente. Han querido...
y lo digo como vasco, han querido convertir a mi provincia Álava en Guipúzcoa. Y los alaveses no somos como los guipuzcoanos. El 98% de los alaveses somos castellanoparlantes de cuna y no podemos escolarizar a nuestros hijos en la lengua española. Y han querido aplicar las mismas políticas que aplicaban para Guipúzcoa, actuando a través de políticas centralistas y que buscaban la homogeneización. A ustedes les ha pasado lo mismo. ¿Qué han querido los separatistas catalanes? Y en parte lo pueden conseguir porque han infiltrado a sus quintacolumnistas en el gobierno de la Generalidad Valenciana. ¿Qué han querido? Hacer tabla rasa, convertir a esta región en Cataluña. Pero es que incluso han querido que Tarragona sea igual que Lérida y que Gerona, y no son iguales Tarragona, Lérida y Gerona. Es decir, el Estado de las autonomías es el principal enemigo de la pluralidad histórica, lingüística e identitaria de España. Y además, que no es asunto baladí, es que no lo podemos pagar. Es que no lo podemos pagar. Es que la deuda pública que tenemos es insostenible. Es que el Estado de las autonomías no es inocente en relación con la deuda pública en relación con el Producto Interior Bruto que tiene hoy España. Es que una cosa tiene que ver con la otra. Y es que aunque lo pudiéramos pagar, que no podemos, porque tendremos que elegir y algún día nos tendrán que permitir elegir entre autonomías y pensiones, entre autonomías y dotaciones presupuestarias para la ley de dependencia, entre autonomías y becas para los estudiantes, algún día nos tendrán que dejar elegir. Pero es que aunque podríamos pagarlo, el Estado de las autonomías tampoco es inocente respecto al ataque que se ha perpetrado en España contra dos principios esenciales de nuestra Constitución, que es la libertad de todos los españoles, atacada hoy por todos los políticos separatistas y por parte de los gobiernos del Partido Popular y del Partido Socialista localistas, allí donde gobiernan, y la igualdad de los españoles. ¿Cómo es posible que un niño se pueda vacunar de determinada enfermedad en Navarra y no puede hacerlo en el resto de España? ¿Cómo es posible que los españoles, por cierto, los españoles modestos, no ya las clases medias, los españoles más modestos que van a recibir la herencia de sus familias, que han ahorrado en un pequeño piso durante años y que después no pueden asumir esa herencia? ¿Cómo es posible que un impuesto injusto como el de sucesiones exista? Pero ¿cómo es posible, además, que sea diferente en función de dónde uno viva? ¿Cómo es posible que asturianos y andaluces tengan que pagar un impuesto que no pagan los madrileños? ¿Cómo es posible? ¿Qué ha hecho el Estado de las autonomías? ¿Arruinarnos? ¿Atacar la igualdad de los españoles? ¿Atacar la libertad de los españoles en grandes partes del territorio nacional? Y además, atacar la pluralidad cultural de España. Eso es lo que ha hecho el Estado de las autonomías. Por lo tanto, nosotros nos declaramos firmes enemigos del Estado de las autonomías y firmes defensores de la España unida y de la España plural. Es posible. Es posible, es deseable y es necesario en España un Estado unitario, políticamente centralizado y administrativamente descentralizado que garantice esa pluralidad de la nación española. Sabemos que eso exige una gran reforma constitucional y no queremos engañar a nadie. En los próximos meses, en los próximos años, Vox no tendrá la mayoría necesaria para forzar esa reforma constitucional. Pero sí es posible tener la representación suficiente en el Congreso para condicionar a un gobierno para que ponga en marcha de una manera rápida y directa la recuperación de competencias en materia de educación, en materia de sanidad y en materia de justicia. Por cierto, cuando hablamos de recuperar las competencias en materia de educación, no es para que se las entreguen al político de turno, al zapatero de turno, y nos traiga la ley de educación para la ciudadanía, las leyes de ideología de género. Es para que las competencias en materia de educación se las entreguemos a sus legítimos dueños y poseedores, las familias y los padres, que tienen que poder elegir la educación de sus hijos. Para elegir la lengua en la que les escolarizan, para elegir la religión, si así lo quieren, para elegir colegios de educación distinta en función de chicos y chicas, para enviar a los niños a un colegio público, a un colegio privado o a un colegio concertado. Por cierto, régimen de conciertos que está suponiendo un gran ahorro para los españoles y una gran mejora de la calidad educativa, por mucho de que la izquierda quiera atacarlos. Pero quiere atacarlos no por razones económicas. Quiere atacarlos porque quiere atacar la libertad de los padres, porque quieren arrebatar la patria potestad sobre sus hijos a las familias y a los padres y a las madres. Por eso la izquierda ataca el régimen de conciertos. Y es absolutamente imprescindible señalarlo, y también para nosotros es imprescindible hacer este matiz cuando hablamos de la recuperación de la competencia
para el Estado, porque la queremos para las familias y no para los políticos. Cuando hablamos, he hablado de España, de su unidad, de las autonomías, quiero hablar de Cataluña también, de una manera un poco más detallada. Cuando hablamos del golpe de Estado en Cataluña, no lo hacemos para adornar titulares, como hacía Soraya Sáez de Santamaría o Albert Rivera. Hablaban de golpe a la democracia, del golpe de Estado. Nosotros hablamos también de golpe contra la nación española, porque hay que decirlo con claridad. Pero no hacían nada. El gobierno, ¿qué ha hecho con los abogados del Estado durante este tiempo? Porque la Fiscalía actúa independientemente cuando consigue sustraerse de las presiones del gobierno, y el fiscal Maza, que en paz descanse, lo consiguió y lo demostró. Pero el gobierno tenía en su mano una herramienta extraordinaria, la Abogacía General del Estado. ¿Qué hizo la Abogacía General del Estado? Mandar escrititos al Tribunal Constitucional. En ningún caso redactaron una querella por los delitos de malversación de caudales públicos, de desobediencia, de usurpación de funciones, de sedición, de rebelión. En ningún caso redactaron ninguna querella, en ningún caso fueron a los tribunales, en ningún caso el gobierno hizo lo que tenía que hacer ante la comisión de un delito flagrante como la declaración de independencia, que era enviar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, detener al gobierno de la Generalidad y ponerlo a disposición judicial. Aquí, por mucho menos hay mucha gente en la cárcel, por mucho menos hay mucha gente en prisión preventiva, por mucho menos a mucha gente se le ha metido en un coche, en un furgón, ante las cámaras de televisión, empujándole la cabeza y metiéndola dentro de un coche. Por mucho menos, por delitos graves, pero por mucho menos. ¿Por actos de corrupción? Sí, pero por un acto de corrupción mucho menor que el de aquellos que no es que nos quieran robar un poco de nuestro patrimonio o hayan metido la mano en las arcas públicas, nos quieren robar nuestra patria. Que desde un punto de vista espiritual y desde un punto de vista material es lo máximo que nos pueden robar. Es el peor delito que puede cometer un político. Pues bien, el gobierno no quiso detener a los golpistas ni quiso presentar una querella en representación del gobierno a la Abogacía General del Estado. Y eso ha tenido consecuencias. Han permitido que el daño se produjera y que fueran demasiado lejos. Y en relación con la izquierda no voy a decir nada. Se han puesto del lado del golpe. Pero Albert Rivera, durante todo este tiempo, durante estos años, ha estado negando expresamente que hubiera que aplicar el artículo 155 que tenía que haberse aplicado hace 2 o 3 años. Han estado criticando en el año 2015 las querellas que presentó Vox contra Artur Mas. Por cierto, esto es importante decirlo porque habrá quien diga, bueno, esto lo hace ahora Vox para aparecer en los medios. No, lo hacemos porque responde a nuestras convicciones y lo hemos hecho siempre. Cuando presentamos la primera querella contra Artur Mas, tuvimos la mala fortuna de que no pudimos recibir el respaldo de tantos miles y miles de españoles que ahora nos han apoyado para poder pagar las fianzas que nos impusieron los tribunales. ¿Eso qué significó? Que la acusación del pueblo español, la acusación popular que quería representar Vox en ese momento, se quedó fuera de aquel juicio. ¿Y qué más significó? Que se quedó sola la Fiscalía. Una Fiscalía que cedió a las presiones del gobierno y que retiró contra Artur Mas la acusación de malversación de caudales públicos, que era la única que le podía llevar a prisión. Nosotros jamás vamos a hacer eso. Por eso somos consecuentes. Cuando hablamos de golpe de Estado, de golpe a la nación española y de golpe a la democracia, acudimos a los tribunales y presentamos una serie de querellas. Por cierto, también lo hemos hecho en el mes de octubre, aún sin respuesta por parte del tribunal, una querella contra el presidente del Gobierno por dejación de funciones. He hablado en primer lugar de lo que me parece el asunto más importante para todos los españoles, porque Cataluña, el caso catalán, que algunos llaman, es el caso español por antonomasia. No nos puede ocurrir nada peor. Yo lo veo cuando viajo por España. Lo que más preocupa a cualquier español, da igual que sea en Valencia, porque los tenéis muy cerca y os quieren directamente anegar, o da igual que sea en Galicia, da igual que sea en Andalucía, lo que más preocupa a todos los españoles que acuden a este tipo de eventos es la unidad nacional, porque los españoles son conscientes de qué es lo que está en juego. Pero hay otros muchos asuntos sobre los que nadie quiere hablar, que desafían a la corrección política de una manera total. Y voy a poner encima de la mesa algunos de ellos. La inmigración. Este es un asunto sobre el que prácticamente no se puede decir nada. Hay tanto miedo a hablar sobre este asunto que el presidente del gobierno hace poco, cuando le preguntaron por algo que había pasado, yo no sé si era en las vallas de Ceuta y Melilla o en las fronteras del este de Europa, dijo, bueno, yo no soy especialmente partidario de las fronteras. Claro, eso lo dijo el registrador de la propiedad, Mariano Rajoy.
el registrador de la propiedad, que debería ser partidario de los lindes, y el presidente del gobierno, que debería ser partidario de las fronteras. Claro, es una cosa que puede resultar simpática. Qué hombre más bondadoso, qué hombre más solidario. No le gustan las fronteras, no le gustan las barreras. Aspira a que todos seamos ciudadanos del mundo. Pues no somos ciudadanos del mundo. No somos ciudadanos del mundo. Somos ciudadanos españoles y ciudadanos europeos en la medida en que tenemos derechos en Europa, pero no somos ciudadanos del mundo. No somos ciudadanos en Pakistán. Las fronteras tienen un sentido para mantener nuestras libertades, para mantener nuestra propia identidad. Las fronteras no es que nos gusten o nos disgusten, es que son tan necesarias como estas paredes, son tan necesarias como las paredes de nuestras casas. Y salen los políticos, si sale Mariano Rajoy a decir esto, ¿qué no dirán los de la izquierda? Que hay que derribar todas las fronteras. Lo que no hay que derribar son las vallas de sus casas, ni de las mansiones de los progres ricos que son más altas que las vallas de Melilla. Nosotros defendemos las fronteras. Defendemos de verdad a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que a veces se ven desbordadas porque no tienen los medios necesarios para defender nuestras fronteras y encima se ven abandonadas a su suerte por los partidos políticos y por los gobiernos e instituciones que no se atreven a defender el ejercicio de la defensa de las fronteras. Lo defendemos con toda claridad y decimos que la inmigración solo se puede aceptar, y somos un pueblo de migrantes que ha emigrado de manera ordenada, en primer lugar, y que ha emigrado respetando las leyes de los países que nos acogían. La inmigración solo se puede aceptar con dos premisas. Si es necesaria para la economía nacional, y hoy la inmigración no es necesaria para la economía nacional porque hay muchos millones de españoles en paro, y esto no es insolidaridad, esto es la caridad bien entendida, que empieza por uno mismo. Y la inmigración solo se puede aceptar en función de la capacidad y voluntad de integración del que inmigra. Y esto significa que aquellos que tienen nuestra misma cultura, nuestra misma lengua, tienen más facilidad para integrarse, para vivir entre nosotros, los procedentes de nuestros países hermanos hispanoamericanos, que los procedentes de los países islámicos. Esto es así, y por lo tanto nosotros somos partidarios de que los países de manera discriminatoria decidan cuál es la inmigración que quieren recibir. Y utilizo la palabra discriminatoria porque es la misma forma en la que abrimos las puertas de nuestras casas. No nos tiene que dar ninguna vergüenza, no nos tiene que dar ningún miedo. Hace poco me lo reprochaba una periodista cuando defendía estas posiciones en política migratoria, me decía que era discriminatoria, que si no me daba cuenta, lo decía con cierto escándalo, decía, me doy perfecta cuenta de que hay que abrir las fronteras, de que es necesario abrirlas únicamente de manera discriminatoria, igual que usted abre la puerta de su casa de manera discriminatoria. No suena el timbre y deja pasar al primero que llama. Estamos cansados de ese pensamiento que no es pensamiento, de ese pensamiento bien pensante, de esa corrección política que nos impide hablar de casi nada. Prácticamente uno habla y hay que tener cuidado lo que se dice, porque en una sola frase puedes ofender a varios colectivos. Nosotros lo que no queremos ofender es al sentido común y al pensamiento de la mayor parte de los españoles que quieren que se llame al pan pan y al vino vino y que quieren sentirse representados. Y cuando hemos dicho lo de los países islámicos, no es por un análisis que hagamos nosotros. Hombre, tiene un sentido. Aquí se celebran las fiestas de moros y cristianos. Es que España tiene una identidad determinada. Es que la identidad de España se ha hecho en un proceso de reconquista. Es que en nuestra propia esencia, en nuestra identidad, que es la libertad, la igualdad del hombre y la mujer, la libertad radical del hombre en sentido amplio, que es lo contrario de la sumisión que representa el Islam, la separación entre la Iglesia y el Estado, sustentada en esa afirmación de Cristo, de que a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César. Todo eso ha fundado nuestras democracias. Eso está detrás de lo que somos. Y España se ha creado en un proceso de reconquista contra el Islam. Por lo tanto, algo tendrán que no tiene nada que ver con nuestra identidad, sino todo lo contrario. Quizá los europeos del norte, un poco más incautos, que lo han aceptado todo, son un buen ejemplo ahora. Porque hay zonas de Europa donde no es que no puedan entrar las mujeres, donde no es que no puedan entrar aquí los que no sean barbudos, es que no puede entrar la policía. Zonas de Europa en donde no se puede entrar porque se ha aceptado el establecimiento de guetos. Eso es el multiculturalismo. Ese es el multiculturalismo que nosotros no aceptamos de ninguna manera porque es el caballo de Troya de la invasión islámica. Y lo queremos decir con toda claridad. Por cierto, invasión islámica patrocinada en Cataluña por Pujol,
que siempre ha estado detrás de impedir la llegada de inmigrantes que hablaran español. ¿Por qué pasan las cosas que pasan en Cataluña? Ahora decía una de las separatistas proterroristas hace poco que era el Estado el que estaba detrás del atentado. No, que piense quién está detrás de haber hecho una Cataluña en la que ese tipo de inmigración ha sido masiva y muy por encima de lo que es en el resto de España. Cuando hablamos de Europa, también se nos entiende. A los demás nos llaman eurófobos, muy lejos de lo que somos. Pero es que los demás no dicen lo que piensan de Europa. Dicen que son europeístas. Bueno, algunos incluso se atreven a decir cosas muy serias y muy graves. Quieren una Europa federal. Eso lo dicen en Ciudadanos. El otro día lo decía un representante de UPyD, es un partido del que tengo una buena opinión. Lo dicen algunos del Partido Popular, como Margallo. Bueno, pues nosotros no queremos una Europa federal. Nosotros creemos en ese artículo 2 de la Constitución española que dice que la nación española es indivisible y que es indisoluble. La soberanía de España no se puede disolver en el concierto de las naciones. Nosotros queremos que Europa, que la Unión Europea, sea una Unión Europea que respete la soberanía de los Estados. ¿Queremos formar parte de una Unión Europea? Sí, creemos que es necesario formar parte de una Unión Europea. ¿Podemos criticar al modo en el que se ha construido la Unión Europea sin miedo a que nos llamen eurófobos? No solo podemos, sino que debemos hacerlos. Y todos esos que dicen, es que vosotros sois eurófobos, es que no queréis ser parte de Europa, eso es imposible. España está ligada a Europa. Es más, Europa es Europa porque los españoles hemos permitido que Europa exista. Europa es Europa porque los españoles durante 7 siglos hemos luchado para que la invasión islámica no llegara al norte. Por lo tanto, por derecho propio y con la cabeza bien alta, podemos decir, como no pueden decir otros, que nosotros somos europeos. Y si algún europeo se atreve a decir que Europa termina en los Pirineos, es porque empieza en Gibraltar. Algunos no se sabe qué es lo que piensan de los impuestos. Yo no sé si Montoro era socialista cuando estaba en la oposición o se ha hecho en el gobierno. Pero nos dijeron que para aumentar la recaudación fiscal en el medio plazo había que rebajar los impuestos. Porque era bueno que en manos de la sociedad, de los que invierten, de los que consumen, estuviera el dinero. Nosotros no decimos el dinero. Queremos que los españoles dispongan del fruto de su esfuerzo. No del dinero, que no se lo regala a nadie, sino que lo conquistan día a día, madrugando, trabajando. Queremos que el Estado no les arrebate a través de unos impuestos desmesurados injustamente el fruto de su esfuerzo. Y me da igual que alguno diga, no, son más bajos en relación con otros países de Europa. Bueno, nos siguen pareciendo injustos. ¿Qué pasa? ¿Que lo de Europa es algo obligatorio? ¿Que lo que hacen los demás países tenemos que copiarlo? Siempre, absolutamente. Pues nosotros pensamos que hay demasiados impuestos injustos e impuestos muy elevados. ¿Eso qué significa? Que nuestra propuesta fiscal pasa por rebajar todos los impuestos que no haya que eliminar, como el de sucesiones, como el de patrimonio y como esos impuestos injustos sobre las pensiones, sobre el IRPF de las pensiones que no deberían existir en estos momentos. Y decía que hay algunos que dicen una cosa en la oposición y hacen otra en el gobierno. Bueno, y hay otros que van cambiando. Yo he oído a Ciudadanos hablar de la supresión del impuesto de sucesiones. Ahora ya no quieren suprimir el impuesto de sucesiones. Ahora quieren armonizarlo. ¿Esto qué significa? Pues que a los de... ¿Aquí cómo lo tienen? ¿Aquí cómo está? Altito, ¿no? Bueno, pues ¿eso qué significa? Que igual aquí, yo no voy a hacer demagogia, igual aquí os lo quieren bajar un poco. Pero a los de Madrid se lo querrán subir. Se quieren armonizarlo. Han pasado de querer suprimirlo a querer armonizarlo. Y luego hablaré de algunas otras incongruencias y cambios de discurso. Vox es también el único partido que habla con claridad de la defensa del derecho a la vida desde su concepción hasta su extinción natural. Vox es el único partido que se atreve a defender nuestras tradiciones, sin miedo, sin que nos llamen nada. Las fiestas populares, la fiesta nacional para el que le guste, las fiestas de moros y cristianos sin tener que pedir perdón a nadie. Estamos a favor de que se defiendan las fiestas que hay en Valencia, algunas de las cuales pues hoy mismo nos contaban con las asociaciones. ¿Cómo se llama la asociación? Ratpenat. ¿Cómo es la fiesta que se hace aquí? Los Juegos Florales, que en estos momentos prácticamente quieren ser prohibidos por los gobiernos de turno. Nosotros defendemos nuestras tradiciones y que puedan ejercerse en libertad. Forman parte de nuestra identidad y no nos avergüenzan ni nuestras tradiciones ni la palabra tradición. Y no nos avergüenza la vida del mundo rural, que los españoles puedan, respetando la naturaleza, puedan cazar y puedan pescar. De todos estos temas también hablamos con toda claridad y nadie lo hace.
la vida en el mundo rural, la libertad en un sentido amplio, las fiestas, la tradición. Bueno, ¿qué nos llaman? Pues de todo, pero también nos da igual. Y otro asunto, en el que parece que ahora están aquí todos cambiando de opinión. El Código Penal. Esto se pone de moda cuando algún violador secuestra a una niña, a una mujer, aparece tiempo después, cuando de repente en las noticias vemos que hay crímenes horrendos y luego parece que desaparece otra vez. Hemos tenido la mala suerte de que en los últimos meses existieran desapariciones, crímenes terribles, y de repente se pone de moda la prisión permanente revisable, que es, iba a decir una expresión demasiado castiza, que es cogérsela con papel de fumar. Perdón. Es... ¿Cómo que revisable? Cualquier condena es revisable. Si aparecen pruebas que demuestran que alguien es inocente, se puede revisar. Pero aquí lo que nos quieren decir con revisable es reinsertable. Hay crímenes donde ni se merece la reinserción, en algunos casos, ni es posible la reinserción. Por lo tanto, cadena perpetua. Rajoy ha tenido mayoría absoluta. ¿Por qué de repente, ahora que no tiene mayoría absoluta, saca este tema? ¿Por qué? Porque no encuentra cómo debatir con los otros y entonces saca un tema en el que ve que hay un apoyo social mayoritario, que lo hubieran hecho cuando tenían mayoría absoluta, que lo hubieran hecho antes. ¿Y Ciudadanos qué ha hecho? Pues Ciudadanos estaba a punto de pactar con el Partido Socialista, lo tenía firmado, la derogación de la prisión permanente revisable. Claro, se han dado cuenta del debate y cómo funcionan a golpe de encuesta, ven por dónde sopla el viento, ya no la quieren derogar, nos alegramos. Ahora quieren endurecerla. Bueno, pues muy bien. Pero esto de cambiar el discurso les deja absolutamente en evidencia. Y del mismo modo que lo cambian en un sentido, lo pueden cambiar en el otro y en otros muchos temas. Sobre el Partido Socialista y Podemos, pues bueno, ya sabemos lo que harían en distintos grados, ¿no? No sus votantes, porque las encuestas dicen que los votantes socialistas son los más partidarios de la prisión permanente revisable, pero sus dirigentes no, están en este pensamiento de la corrección política izquierdista y no digamos los de Podemos, que quieren a todos los criminales en la calle para subvertir el orden, que es lo que está pretendiendo la ultraizquierda en España. Concluyo haciendo una referencia al resto de los partidos, a los partidos que están en el menú que se nos ofrece en las televisiones, dentro del cual pues todavía no estamos, pero estaremos. Nosotros sabemos que mucha gente, no pensamos que nos voten solo las personas que hayan votado al Partido Popular. A Vox se está acercando gente que haya votado a todos los partidos. Y podría ponerles ejemplos porque me los encuentro todos los días. Pero sabemos que hay mucha gente que nos habría querido votar y que a la hora de la verdad no se ha atrevido, porque ha dicho lo del voto útil y ha ido a votar a Mariano Rajoy. Bueno, pues ellos sabrán lo que hacen, ustedes sabrán lo que hacen. Pero, ¿qué se puede esperar de un partido que con la excusa de la economía, todo lo que prometió en la oposición lo ha incumplido el gobierno y todo lo que criticó en la oposición lo ha mantenido en el gobierno? Pues francamente se puede esperar muy poco. ¿Qué es lo único que Mariano Rajoy ha ofrecido durante estos años a los españoles? El miedo a Podemos. Nada más. ¿Y cómo? Porque Podemos da miedo. Daba más antes, ahora da un poco menos, pero da miedo. Sí, es normal. Pero ¿es lícito que el gobierno de Soraya Sáez de Santamaría, madre de Pablo Iglesias, junto con José Luis Rodríguez Zapatero, nos meta miedo con Podemos? ¿Es justo que el gobierno, que no por las acusaciones de Vox, sino por las grabaciones telefónicas interceptadas por la UCO de la Guardia Civil, forzó una pinza de las televisiones y Podemos contra el PSOE para dividir al PSOE? ¿Es justo que ese gobierno ahora nos meta miedo con el monstruo que ellos mismos han creado? Pues francamente no, no es justo. Del PSOE, que es el otro partido viejo, poco se puede decir. Es un partido del que no nos podemos fiar y lo mejor que podría ocurrir a España es que poco a poco vaya disolviéndose y vaya desapareciendo. A ser posible, ojalá fuera sustituido por un centro-izquierda normal, el de UPyD en su momento, el de Ciudadanos en este otro momento, pero eso no parece que vaya a ocurrir. Pero ¿cómo vamos a fiarnos de un partido socialista con un secretario general que es capaz de posar con la bandera española
más grande detrás de un mitin, más grande que la de la Plaza de Colón, y luego, unos meses después, nos dice que en España hay 4 naciones: la gallega, la catalana, la vasca y la otra es la española. Ciudadanos, yo entiendo que es un proyecto político que ha sido muy respetado por los españoles, muy admirado por lo que ha hecho en Cataluña, y yo me sumo a esa admiración, es más, y me sumo a la alegría por el resultado, no por el resultado global, que ha sido malo en las elecciones en Cataluña, que fueron un gran error del presidente del gobierno, un gran error también forzado por Albert Rivera, pero yo celebro el buen resultado de Ciudadanos. Como español, y por razones patrióticas, creo que poder decir, al menos poder decir, que un partido español es el primer partido en Cataluña es algo de lo que todos debemos alegrarnos. Pero eso es lo único que podemos reconocer a Ciudadanos, que ya no quiere hablar con claridad de la libertad de elección lingüística. Ahora nos habla del modelo trilingüe, que es la panacea, cuando nació exigiendo respeto a la libertad de elección lingüística de los padres en Cataluña. Ya no habla de eso. Y que es un partido que ha optado por decir 4 generalidades en las que todos estamos de acuerdo, hasta los que estamos aquí. Pero, ¿qué dice del derecho a la vida? ¿Qué dice del Estado de las Autonomías? ¿Qué dice del 11 de marzo? ¿Quiere que sepamos la verdad o no quiere que lo sepamos? ¿Qué dice de verdad de las cosas complicadas? ¿Qué dice de la política internacional? Más allá de que sabemos que le gusta salir las fotos con los guapos, con Macron, con el de Canadá y con otros cuantos. ¿Qué dice? ¿Cuál es la posición? Nosotros pensamos que es un partido que ha optado por la indefinición. Es justo lo contrario de lo que pretendemos nosotros. La indefinición te da réditos inicialmente. No te posicionas en muchos temas, hablas de 2 o 3 cositas y no pisas ningún callo. Eso es un problema, porque te hace crecer muy rápidamente y construir un partido en el que hay personas ideológicamente contradictorias, no ya complementarias o con matices, no, absolutamente contradictorias. Entre sus líderes hay personas que hasta antes de ayer eran líderes del Partido Socialista, podría poner ejemplos concretos, y personas que eran líderes del Partido Popular. Y en posiciones firmes dentro del Partido Socialista y del Partido Popular. Pues bien, hoy están en Ciudadanos, que se ha convertido en la habitación del pánico de los votantes del PP, que no saben qué hacer. Mariano nos ha traicionado, y entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos a votar a Albert Rivera, que parece y es un español de orden. Pero claro, nadie quiere vivir en la habitación del pánico. Eso es para estar un rato. Yo creo que interpreto así la voluntad de los españoles. Eso sirve para salir del paso, sirve para huir, sirve para reflexionar, sirve para esconderte. Pero uno quiere poder votar con alegría a quien le represente completamente, y eso es lo que queremos ofrecer. Respecto a Podemos, no lo voy a tratar como un adversario político, porque creo que Podemos es el enemigo, y el modo en el que ha actuado en Cataluña, poniéndose del lado del golpe separatista, lo demuestra. Lo han demostrado poniéndose del lado de los golpistas, y yo quiero decir con satisfacción que los españoles hemos demostrado que no les tenemos miedo y que éramos capaces de aplicarles su misma receta de los escraches. Y en las semanas posteriores al golpe de Estado separatista, Pablo Iglesias no podía recorrer España sin que le aplicasen la receta que él nos quiso dar a todos los españoles que no pensábamos como él. Y gracias a Dios, a día de hoy, en las encuestas ya no está tan pujante, porque hay muchas personas que bien intencionadamente le votaron para castigar a los corruptos y se han dado cuenta de que Pablo Iglesias está contra su propio país, que está contra nuestra patria, contra nuestro himno, contra nuestra bandera, y que lo que quiere es el derecho de secesión en Cataluña. Por lo tanto, creo que así debemos hablar de Podemos y no de otra manera. Concluyo tratando de transmitirles 2 cosas. En primer lugar, mi optimismo. Creo que esa España sin representación, tarde o temprano se hará visible, tarde o temprano se hará presente. Muy pronto será la España por venir. Creo que y lo pongo como ejemplo, 36% de españoles que en la última encuesta del Instituto Elcano decían que están en contra del Estado de las Autonomías, que no quieren el Estado de las Autonomías o que quieren recuperar competencias para el Estado, y que son un 0% de españoles en el Congreso, van a tener una oportunidad muy pronto de tener representación. Creo que todos esos españoles que quieren oír hablar con toda claridad en todos los terrenos, si quieren, pueden sentirse representados. Y quiero transmitirles que eso es posible solo gracias a ustedes, no a que estén aquí, porque sé que muchos estarán diciendo, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Qué podemos hacer si no salís en las televisiones, si no se os ve, si no os conocen? Yo no sé cuántos estamos, pero estamos muchos. Y estoy seguro que cada uno de los que está aquí conoce a otros muchos. Y todos tienen familia, tienen padres, tienen madres, tienen hijos, tienen nietos,
tienen amigos, tienen compañeros de trabajo, tienen compañeros en los clubes en los que participan, en las asociaciones de las que forman parte, tienen vecinos. Yo creo que si ustedes piensan más o menos en un porcentaje, no voy a decir al 100%, pero están de acuerdo con el 80% de lo que estamos diciendo, pues ustedes son una herramienta extraordinaria para defender sus propias ideas y para que nosotros podamos representarles políticamente cuando ustedes quieran. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Santi. Muchísimas gracias por lo clarificador y bien explicado, como siempre, de las propuestas de esa España por venir en la que tantos confiamos, y yo creo que cada día más gente se va a sumar a este proyecto. Bueno, como les decía, vamos a hacerle unas poquitas preguntas. La verdad es que me voy a permitir que en lugar de 5 sean 7, porque como 7 son las que han llegado, pues le voy a hacer las 7. Pero, bueno, intentaremos que... no, ya he dicho, por favor, a ver, por favor, es tarde y mañana tienen un día muy completo. Santi tiene que coger un vuelo. Ayer hizo cientos de kilómetros hasta Burgos y hoy lleva aquí desde las 9 de la mañana, saliendo de Madrid a las 5. Por favor, entiendan que todos quisiéramos hacerle unas preguntas a Santi, incluso tomar un café con él, pero no va a poder ser. Permítanme que cuando considere en 20 minutos que se ha cumplido el tiempo, ya no le haga más preguntas, ¿de acuerdo? Tendremos más ocasiones, seguro, si no le cansamos demasiado. Eso. Muy bien. Bueno, Santi, vamos a empezar por lo más duro. ¿Cómo va a suplir Vox? Yo creo que este amigo se equivoca, pero bueno, eso lo dirás tú. ¿Cómo va a suplir Vox el voto autonómico para obtener escaños en el Parlamento frente a los demás partidos que sí tienen y presentan candidatos autonómicos? No entiendo que parece que piensa que Vox, como está contra las autonomías, no va a presentar candidatos autonómicos. Entonces, entiendo yo que cómo vamos a obtener escaños en el Parlamento frente a los demás partidos. Bueno, si no los presentamos no los podemos obtener, pero no ha sido la posición de Vox. Vox cuestiona el modelo actual, pero cuestiona el Senado también. Vox cuestiona incluso la existencia de no de la Unión Europea, pero sí de un Parlamento Europeo mastodóntico. ¿Eso significa que Vox renuncia a presentarse a esas elecciones? No. Entendemos que como demócratas tenemos la obligación de concurrir a las instituciones existentes e incluso trabajar desde dentro para cambiar esas instituciones, y si consiguiéramos la mayoría en un Parlamento regional, nuestra propuesta, y nos hemos presentado incluso a las elecciones al Parlamento Vasco con ese mensaje. Si obtenemos representación, nuestra primera propuesta va a ser la devolución de competencias. O sea, no hay ninguna contradicción para nosotros. Es más, entendemos que es un deber, cuando el partido al menos está territorialmente organizado en ese lugar, concurrir a las elecciones y tratar de dar esa oferta política a los españoles. Por lo tanto, no está sobre la mesa la decisión de no presentarnos. No digo que en un momento dado no pueda estar, pero en estos momentos la estrategia de Vox es concurrir a todas las elecciones que haya en España. ¿Qué opinión le merece el capitalismo? ¿Cree que es la mejor forma de conseguir el progreso económico y social? Hombre, esto es como... Aquí sí que estamos lo del mal menor, ¿no? Pues si la comparación es el socialismo o el comunismo, no hay ninguna duda. Ahora bien, que el capitalismo tiene que tener alma y que tiene que haber una perspectiva social y que tiene que haber una intervención en la economía para hacer que una parte de nuestra sociedad, porque no tiene la suerte, porque no tiene la capacidad o por distintas circunstancias vitales no puede salir adelante, pues yo creo que esos matices tienen que existir para que el capitalismo sea social, para que el capitalismo tenga alma. Pero las alternativas que existen ya sabemos a dónde nos han llevado. No son preguntas filosóficas, vamos. Las primeras elecciones van a ser las europeas.
¿Puede Vox hacer pactos con algún otro partido, por ejemplo UPyD, que has nombrado antes, que es el que mejor defiende lo español, yo me permito decir, y nosotros, y las víctimas del terrorismo? Bueno, yo creo que las coincidencias con UPyD son importantes y siempre hemos estado abiertos al diálogo con ellos y con otros partidos, pero nunca ha sido posible profundizar en ello. En concreto, en las elecciones europeas sería muy difícil concurrir junto a Unión, Progreso y Democracia, a la que manifestamos todos nuestros respetos, porque no tenemos una misma visión de Europa. El sábado pasado, yo estaba en una tertulia con el líder de UPyD y él estaba planteando una cesión mayor de soberanía de los Estados y la construcción de una Europa federal, muy lejos de lo que pretende Vox, que es precisamente una recuperación de parte de la soberanía de los Estados, porque entendemos que no puede haber una Europa alejada de los Estados nacionales, que siguen siendo la base y siguen siendo la referencia vital de los ciudadanos. Aquí han venido muchos movimientos. Además de que UPyD plantea, es verdad que con alguna recuperación de competencias, pero plantea una España federal. Nosotros no estamos ni con la España autonómica ni con la España federal. ¿Por qué? Porque el federalismo, su propio nombre lo indica, representa unir algo que estaba separado. Federar es unir. España no hay que unirla. España está unida. Por lo tanto, si hacemos un planteamiento federal, de alguna manera tenemos que reconocer la imperfección de la soberanía nacional española. Y si se quiere dialécticamente o desde un punto de vista del pensamiento político, eso significaría dividir algo para luego volverlo a unir. Nosotros no vemos el sentido a la apuesta federal española ni a la apuesta federal europea y nos parece que son asuntos capitales y que definen el programa de Vox. Nos preguntan también, aquí han venido muchos movimientos valencianistas. ¿Vox está dispuesto para contemporizar con el valencianismo? ¿Puede ser un peligro cambiar valencianismo por catalanismo? Después todos quieren su cuota de apoyo. Bueno, la palabra contemporizar tiene un componente un poco negativo. Nosotros no queremos contemporizar, lo que queremos es defender lo que nos parece que responde al sentido común, a la lógica de identificarse con la patria chica, con la patria grande, y lo hacemos con absoluta naturalidad. Entendemos que una reivindicación cultural, lingüística, de identidad regional, no es absolutamente incompatible con una identidad nacional, con una cultura común, y que además esa reivindicación de identidad regional no tiene por qué suponer una exigencia de autonomía política que, como antes decía con detalle, nos ha llevado a donde nos ha llevado. Por lo tanto, para nosotros no hay ninguna contradicción ni necesidad de hacer ninguna pirueta. Hacemos este planteamiento con total naturalidad y es el mismo planteamiento que hacemos en toda España. ¿Se muestra favorable o contrario al proceso de globalización? Bueno, la globalización es un hecho. Es decir, mostrarse contrario a la globalización sería casi como mostrarse pues, en contra del discurrir de un río. Otra cosa es el globalismo como ideología. El globalismo de todos aquellos que están detrás, a través de las instituciones internacionales, del objetivo de hacer tabla rasa y de hacer desaparecer las fronteras, de ir a una unión mayor, no diría unión, hacia un control mayor, que es lo que pretenden, y hacia una especie de gobierno mundial. Yo, francamente, no soy partidario del globalismo político, pero entiendo la globalización en muchos sentidos como un hecho en un mundo interconectado, pero eso no nos tiene que hacer disolver las fronteras ni derribar todos los muros de defensa que tengamos para defender nuestra identidad. Y no digo nuestra identidad desde un punto de vista identitario esencialista. Nuestra identidad es la libertad. Las fronteras son necesarias y, por lo tanto, la globalización podrá avanzar lo que pueda avanzar, pero sin necesidad de hacer destruir la existencia de los Estados-nación, que eso es el globalismo ante el que nosotros nos oponemos frontalmente. ¿Tiene usted conocimiento de la situación que viven los funcionarios de prisiones, sin personal ni medios, agredidos, ninguneados? ¿Qué opina de la equiparación de prisiones con Cataluña? ¿Qué opina sobre privatizar prisiones? Y apunta, le votaré igual. Supongo es, diga lo que diga. Entonces no me mojo. No, bromas aparte. No conozco la situación al detalle de lo que ocurre con los funcionarios de prisiones. Estaré encantado de que nos pueda pasar algún documento quien lo pregunte o que se ponga en contacto con Vox para mandar documentos o informes al Consejo Político para que pueda estudiarlo. Estamos absolutamente a favor de la equiparación de los funcionarios que realizan la misma labor. Es totalmente injusto que un funcionario de una autonomía cobre más que un funcionario del Estado realizando la misma labor. Bien sean las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a las que hemos apoyado en esta
reivindicación de equiparación salarial con las policías autonómicas o bien sea otro cuerpo de funcionarios. Y en relación con la privatización, pues mira, no tengo una posición clara en relación con las prisiones y lo que haré es preguntar por ello a quien me puede ilustrar y creo que tendrá un criterio, que es José Antonio Ortega Lara, que como saben era funcionario de prisiones y seguro que sabrá de todo esto mucho más que yo. Pero agradezco la pregunta para saber que hay una inquietud que desconocemos. Bueno, ¿qué le ha pasado a Vox con 13TV, único canal de televisión que nos acercaba a vosotros? ¿Qué le ha pasado a Vox con 13TV? Yo escribí a 13TV y decir, ¿qué le ha pasado a 13TV con Vox? No sabemos, ¿no? Pues no llaman, nada más. No llaman. No vale con llamar. Mira, yo he hecho a veces, en este tipo de actos, hay quien dice, Vox no habla con claridad o no habla del derecho a la vida, de la defensa del matrimonio entre hombre y mujer, Vox no se posiciona. Bueno, Vox habla con toda claridad de estos temas y lo hace en soledad absoluta. No solo en soledad política, de la que nos podemos sentir orgullosos, sino en una soledad respecto a las instituciones, con mucho más poder que Vox, que a través de los medios de comunicación de los que disponen deberían estar defendiendo estas cosas y que han renunciado a ello. Yo creo que hay radios y televisiones cuyo accionariado ustedes conocen perfectamente, pues que están renunciando a una obligación esencial y nosotros lo vemos con perplejidad. No es ya que lleven a Vox, que solo representa unas siglas, eso es lo de menos. A mí lo que verdaderamente me preocupa es que en alguna ocasión, cuando en alguna tertulia he hablado de estas cosas, de la ideología de género, del derecho a la vida de los no nacidos, pues me han mirado como si fuera un marciano y me ha ocurrido en esa televisión, ¿no? Entonces, no puedo decir mucho más, no sé qué es lo que ha ocurrido, pero imagino que la capacidad de presión gubernamental es poderosísima. Imagino no, estoy seguro. ¿Por qué cree que los medios no canalizan el sentimiento patriota de tantos españoles? Los medios no canalizan. Sí, que no apoyan, no fomentan. Bueno, yo creo que los medios de comunicación no son libres. La democracia española es una democracia secuestrada por los partidos políticos. Los partidos políticos, llenándose la boca con la palabra democracia, tildándose de demócratas, han destruido la institución esencial de una democracia, que es el Parlamento. En el Parlamento hay una serie de empleados que un señor pone en una lista y que obedecen lo que les manden. Es decir, votan lo que un señor les dice con el pulgar que tienen que votar. Si no votan lo que se les manda, les ponen una multa. Si, como tienen conciencia, y ha ocurrido en la legislatura pasada, no les importa, asumen la multa, lo que ya no pueden superar es el trance de que no van a ser puestos en las listas de las siguientes elecciones. Es decir, los partidos políticos han convertido el Parlamento en una institución degradada, y era la principal base de la democracia, han presionado a la judicatura a través de la elección de los jueces, a través de un tribunal constitucional que es un tribunal político, y si podían hacer eso con el Parlamento y con los tribunales, ¿qué no podían hacer con la prensa, que vive en gran medida de las subvenciones y de la publicidad institucional? La prensa depende de los partidos políticos en gran medida, depende de la economía gubernamental, de lo que se les dé a través de las subvenciones, y eso que implica que cuando ha habido movilizaciones sociales en España, como las que convocó la Fundación para la Defensa de la Nación Española en todos los ayuntamientos de España el día 30 de septiembre, o la que se convocó en Madrid, muy grande, el día 8 de octubre, no aparecieran absolutamente en ninguna televisión a priori y casi ni a posteriori, a pesar de que fueron movilizaciones muy grandes. Yo creo que los medios de comunicación forman parte de las oligarquías españolas, en el mal sentido de la palabra. No digo de las élites, que son lo mejor de la sociedad, de las oligarquías, y creo que oligarquía política, mediática y empresarial e incluso sindical están demasiado conectadas en España. ¿Y qué argumentos me darías, dice un amigo, además de tu programa, para votar Vox sin sentir que tiro el voto o se va a quien no quiero? Bueno, el voto nunca se va a quien no quieres. Hubo 50.000 españoles que nos votaron. Y esos 50.000 españoles, digo en las últimas elecciones, los peores resultados que tuvimos, pudieron pensar que habían tirado el voto, pero estamos aquí. No podrán decir que les hemos defraudado, no podrán decir que ante el mal resultado nos fuimos a casa. Es más, Vox, sin tener representación parlamentaria, ha demostrado una utilidad mucho mayor que el Gobierno
para contener el desafío separatista en Cataluña. Es que la denuncia de Vox en el juzgado 13 derivó en todas las investigaciones de la Guardia Civil, en todas las interceptaciones telefónicas, en las primeras detenciones antes del 1 de octubre. Es que ha sido un pequeño partido sin representación quien lo ha hecho. Si Vox es útil sin tener representación, que se imaginen quienes pregunten eso, cómo puede ser de útil con una gran representación e incluso con una pequeña representación. Es que nosotros, con un diputado, y estamos muy lejos de pretender algo tan poco ambicioso, haríamos maravillas si conseguimos condicionar un gobierno. Es que con muy poca representación, pero ya no solo por condicionar, porque uno puede condicionar porque ese voto es necesario para una mayoría, pero es que uno puede condicionar con su palabra. Que haya un español o un puñado de españoles subidos a la tribuna del Congreso diciendo lo que ningún político quiere decir y tantos españoles quieren escuchar, significa que muy pronto esos electores y esos elegibles se van a encontrar. Y eso preocupa extraordinariamente a quienes están vetando a Vox. Es decir, Vox es útil sin representación, va a ser útil cuando tenga una pequeña representación y va a ser muy útil cuando tenga una gran representación.